iglesia, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Vamos preparándonos para la reunión, para que el Señor hable a nuestra vida, para que Dios en este día nosotros le podamos permitir que nos hable al corazón, que algo dentro nuestro comience a ocurrir. Hoy quiero hablarles de un profeta, de Jonás, en el capítulo 2. Yo sé que muchos han conocido al profeta Jonás, han leído mucho sobre esto, pero es un mensaje que estaría bueno que lo puedas compartir, porque yo sé que hay muchas personas que están deprimidas, muchos que están en angustias. Yo sé que hay personas que necesitan oír el mensaje del Señor. Acompáñame al libro de Jonás, capítulo 2. Sé que en muchas ocasiones he dicho que estás a una oración de salir de ese lugar, estás a una oración de ser bendecido. Y hoy, bíblicamente, vamos a ver cómo con una oración la vida de alguien puede cambiar. Jonás capítulo 2. Lo que estoy por leerte es la oración de Jonás. Jonás clama a Dios y dice así: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanzas y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Amén y amén. He dicho muchas veces que estamos a una oración de cambiar nuestra vida. La oración de Jonás me hace pensar que Dios te escucha, estés donde estés, sea la hora que sea, el Señor te escucha. ¿Por qué Jonás termina dentro de un pez? Nínive, la ciudad más importante de Asiria, en ese tiempo era una creciente potencia mundial. Nínive era una ciudad malvada y perversa. Tenían planes malvados en contra de Dios. Explotaban a los indefensos. Ejercían la idolatría, la prostitución y la brujería. Pero a pesar de que era la ciudad más perversa y más malvada, Dios envía al profeta Jonás a predicar a Nínive. Dios envía al profeta a proclamar su juicio contra ella. Y Dios le dice a Jonás, esto está en el capítulo 1 de Jonás, le dice: ahora levántate y ve a Nínive y proclama mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso y malvados que son. Dios le dice a Jonás, le da una orden.
El Señor le dice: Jonás, tienes que ir a predicarle y decirle que tienen que arrepentirse de sus pecados, que mi juicio viene contra ellos. Pero Jonás, dice la Biblia, que descendió a Jope y se embarcó, y en lugar de ir a Nínive, se fue para el otro lado, se fue para Tarsis. Y Jonás, dentro del barco, se fue a dormir, y la Biblia dice que Dios envió un poderoso viento contra la barca donde estaba Jonás. Uno de los milagros que aparecen en esta historia es que Dios, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra, tiene autoridad sobre el clima, tiene autoridad sobre la naturaleza y envía el viento contra la barca donde estaba Jonás. Dios, cuando envía el viento contra ellos, la Biblia dice que en ese lugar todos los marineros eran idólatras. Y como el viento era muy poderoso, era muy fuerte, la Biblia nos cuenta que cada uno comenzó a clamar a su Dios para ver cuál de ellos se había ofendido, por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, por qué estaban viviendo lo que están viviendo. Entonces clamaron a sus dioses, pero sus dioses no respondieron. Fueron a buscar a Jonás, que estaba dormido en la parte baja del barco. Estaba durmiendo Jonás, y lo despiertan y le dicen: ¿qué haces durmiendo? Nos estamos por hundir. ¿Por qué no clamás a tu Dios? Quizás te escuche y calme esta tormenta. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿De qué trabajas? Y Jonás le dice: yo soy hebreo y yo temo al Señor, Dios, creador de los cielos y creador de la tierra. Y los marineros se aterraron porque Jonás le había contado de que él estaba huyendo del Señor, que el Señor le dijo: ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Que el Señor le dio una dirección y él se fue para otro lado. Entonces el Señor envió un poderoso viento contra la barca. Y los marineros le preguntan: ¿qué debemos hacer para que el viento calme? Y Jonás le dice: arrójenme al mar, y cuando me arrojen, el viento calmará. Y esto es lo sorprendente, que Jonás estaba dispuesto a entregar su vida para que la barca de unos pocos marineros no se hunda. Jonás estaba dispuesto a morir para que ellos se salven y salgan de esa situación de tormenta, de viento. Pero Jonás no estaba dispuesto a predicar a más de 100.000 habitantes que había en Nínive. Él estaba dispuesto a dar la vida por unos pocos, pero no estaba dispuesto a hablar de la misericordia de Dios a todo un pueblo. Porque ante los ojos de los seres humanos, una ciudad perversa, idólatra, que ejerce la prostitución, que explota a los indefensos, que está en la brujería, en la hechicería, ante los ojos humanos, parece ser que no tienen perdón de Dios. Pero Dios dice: ve a Nínive y predica mi juicio contra ellos. Si se arrepienten y se apartan de sus pecados, entonces los perdonaré. Jonás sabía que Dios es lento para enojarse y que está lleno de amor inagotable. Entonces los marineros oran a Dios y le dicen: Dios de Jonás, no nos hagas responsable por la muerte de este desobediente, no nos hagas responsable por la muerte de este pecador. Y arrojaron a Jonás al mar. Y dice la Biblia que cuando Jonás cae al mar, el viento se calmó.
los poderosos vientos que golpeaban la barca se calmaron. Entonces los marineros vieron el gran poder del Dios de Jonás, vieron que el Dios de Jonás es poderoso, se sorprendieron de su gran poder y prometieron servir a Jehová, prometieron rendirle a Jehová, prometieron adorar al único Dios poderoso. Es el segundo milagro que veo en la historia de Jonás. El primero es que Dios envía vientos poderosos. Y el segundo es que en una embarcación lleno de idólatras, por la desobediencia de Jonás, viven una situación que no les tocaba vivir, pero esa situación Dios la utilizó para que todos esos idólatras se aparten del camino malvado y ahora se rindan ante el único Dios todopoderoso. Ahora ellos servían a Jehová de los ejércitos. Jonás cae al mar, pero ahí viene el tercer milagro de Dios, porque la Biblia dice que Dios le había dado la orden a un pez para que se lo tragara. O sea que Jonás cae al mar, pero había un pez que ya tenía la orden de Dios. Un pez que no estaba ahí por casualidad, sino que Dios ya le había hablado. No sé en qué idioma habla el pez, no sé cómo Dios se comunica con el pez, pero Dios es creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en medio. Y nosotros somos su creación y nuestro creador sabe cómo hablarnos. Dios le habla al pez y ese pez obedece lo que oye de parte de Dios. Algunos dirán que el pez fue más obediente que Jonás, pero ese pez obedeció lo que Dios dijo y se lo tragó. Un pez se traga a Jonás. Iglesia, la Biblia nos cuenta que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y en esos 3 días y 3 noches, Jonás no emitió una sola palabra. Jonás estaba ahí. Pero luego Jonás decide orar al Señor. ¿Qué llevó a Jonás, un profeta de Dios, a terminar en un lugar oscuro? ¿Qué llevó a Jonás, el gran profeta del Señor, que tenía que ir a predicar y salvar a más de 120.000 habitantes y predicarle la buena noticia, a terminar dentro de un pez? Hay muchas personas que están viviendo en un lugar oscuro. Algunos se fueron metiendo solo en busca de llenar algún vacío. Fueron metiéndose en lados incorrectos, en lugares que no les correspondía meterse, que no les convenía. Y por meterse en ciertos lugares, fueron apartándose de Dios y comenzaron a vivir una vida oscura. Y todo a su alrededor es oscuro. Y no encuentran una gota de esperanza. La falta de perdón te hace vivir una vida oscura. Otros que se han enfermado le han creído más a la enfermedad que a la palabra poderosa de Dios. Y cuando quitas a Dios de tu vida, cuando lo quitas de tu escala de prioridades, cuando Dios ya no es el primero en tu vida, entonces Dios no toma control de tu vida, porque lo has sacado. Pero cuando Dios es primero en tu vida, todo lo demás está bajo el control del Señor. Pero muchos le están creyendo a las situaciones que están viviendo. Y estoy aquí para decirte, no creas en las circunstancias que estás viendo, porque en este proceso Dios ya te hizo victorioso. La falta de perdón te hace vivir esa vida oscura.
la angustia, la depresión, el dolor, el rencor, las heridas del alma, las situaciones que no se perdonan, son mochilas que uno va cargando. Iglesia, es tiempo de salir de esa oscuridad en la que muchos se han metido como Jonás por desobediencia. Otros han caído en depresión, quizás por la pérdida de un familiar. Se han encerrado en su mente en una depresión, en una angustia, y han quitado a Dios. Y esa angustia no fue ni un día, ni 5, ni 10. Y pasan años y años y siguen sufriendo por una pérdida. Y Dios quiere sacarte de ese lugar oscuro en el que algunos se metieron solos como Jonás y otros por situaciones de la vida se fueron alejando del Señor. No justifico ninguna, porque la Biblia dice que todos podemos alejarnos de Dios, todos podemos caer. El que esté firme, mire que no caiga. Ojo, el que se crea firme, mire que no caiga. Todos podemos caer, todos nos podemos equivocar. Pero creer que alejado de Dios podemos vivir mejor es un gran pecado. Es vivir en un lugar oscuro, en un lugar sin esperanza. Alejado de Dios, nada podemos hacer. Entonces, Jonás, dentro del pez, 3 días y 3 noches sin decir una palabra. Estás a una oración de cambiar tu destino. Estás a una oración de dar un vuelco en tu vida. Entonces Jonás oró a su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Dios Todopoderoso. Iglesia, este es el tiempo de comenzar a compartir con aquellas personas el mensaje del Señor. Hay personas que la vida se le está escapando. Hay personas que están viviéndose en situaciones de oscuridad. Hay personas que están en lugares oscuros y que no encuentran la salida, no encuentran un camino. Y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice el Señor. Este es tiempo para que tú, iglesia, comiences a predicar del Señor. Así como en Nínive había más de 100,000 habitantes, hay muchas personas a tu alrededor que necesitan oír el mensaje del Todopoderoso. Hay muchas personas que necesitan que tú le compartas este mensaje que hoy te ha sido de bendición. Yo no sé muy bien, no tengo muy en claro en qué situación
o de qué situación el Señor te tiene que sacar. Pero vengo a decirte esto. Jonás estaba dentro de un pez y Jonás describe lo que es vivir dentro de un pez. Sea cual sea el lugar, no es demasiado difícil para Dios. Aquellos que están deprimidos, los que están desanimados, recobren fuerzas porque Jehová estará en ustedes. Aquellos que han padecido enfermedades, aquellos que están padeciendo situaciones complicadas económicas, no mires tu situación, mira lo que dice la palabra, créele al Señor. Jesús es tu sustento. El Señor ha puesto su mano poderosa sobre tu vida para que lo que esté ocurriendo a tu alrededor a ti no te llegue. Caerán 1000 a un lado, 10.000 al otro lado, pero a ti no te tocarán. Hay una oración que tienes que hacer para salir del lugar donde estás. Y quizás me preguntarás, ¿pero es una oración clave? No. Hoy el pastor Gustavo Prieto hablaba sobre la oración. No hay una clave, no hay una fórmula para que las cosas funcionen. No. Dice Jonás en su oración, dice: en mi oración sincera hacia ti clamé. Dice Jonás: hice una oración sincera hacia ti y Dios lo libró. Una oración que sale del corazón. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Una oración ofrecida a Dios de tu corazón, una oración sincera, hará que la mano del Todopoderoso acomode cada situación que te ha tocado vivir en este tiempo. Una oración que tú hagas clamando con fe al Señor cambiará tu destino, cambiará tu familia, cambiará tus hijos. ¿Cuánto tiempo tengo que vivir así? Una de las cosas que nos preguntamos es: ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Cuánto tiempo tendré que vivir esta situación? ¿Cuánto tiempo tendré que estar viviendo dentro de un pez? ¿Cuánto tiempo tendré que estar soportando vivir en las oscuridades? ¿Cuánto tiempo voy a soportar vivir con esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo voy a soportar vivir así económicamente? ¿Por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué otros se sanan y yo no? ¿Por qué otros avanzan y yo no? ¿Cuánto tiempo más, Dios, voy a vivir de esta manera? Hasta que abras tu boca y clames al Todopoderoso. Jonás tenía un propósito. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y se fue a Tarsis. Pero como Jonás desobedeció al Señor, el Señor le dio la orden a un pez y ese pez se lo tragó. Y Jonás vivió en la oscuridad día y noche hasta que por fin decidió clamar al Señor. Y cuando Jonás abrió su boca y ofreció una oración sincera al Todopoderoso, entonces el Señor hizo otro milagro y le dio otra orden a ese pez para que escupiera a Jonás en la playa. De la situación en la que estás, vas a salir cuando abras tu boca y clames a Dios por ayuda. Y Jonás, cuando el pez lo escupe, Dios le vuelve a hablar y le dice: ahora levántate
y ve a Nínive y proclama mi juicio contra ellos. ¿Saben qué hizo Jonás? La entendió. Fue a predicar a donde Dios lo había enviado al principio. Tu vida tiene un propósito. Y pudiste haberte alejado de Dios. Pudiste haberte apartado. Pudiste haberle dado la espalda a Dios por mucho tiempo. Pudiste haber estado enojado con Dios, enojada con el Señor. Pudiste haber hecho cosas que ofendían a Dios. Pero tu vida sigue teniendo un propósito. Y lo que Dios determinó para tu vida se va a cumplir. Le hayas fallado o no al Señor, llegará el tiempo donde Dios te dirá: ahora levántate y ve a donde te envié, porque he puesto mi palabra en tu boca. Dios es tan amoroso, Dios, que aún a un pueblo que tenían planes malvados contra Dios, que explotaban a los indefensos, que ejercían la prostitución y la hechicería, Dios manda a alguien a cambiar su destino, a cambiar el rumbo de esa nación, porque el juicio de Dios iba a venir contra ellos. Iglesia, este es el tiempo. Las cosas van a cambiar si decides ofrecerle a Dios una oración sincera. En mi gran aflicción clamé al Señor y el Señor me respondió. Dios me respondió. Dios va a escuchar tu oración. Tu oración tiene que ser sincera. Dios está. Él, sea la hora que sea, el lugar que sea, si clamas a Dios, Dios va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, dice Dios. En mi gran aflicción yo clamé al Señor y el Señor me respondió. Él quiere escuchar tu oración. Gracias, Jesús. Vamos a adorarlo. Él es milagroso, es poderoso. Le decimos a Dios: mi Dios, Él es milagroso. En tinieblas, mi Dios, así eres. Él está en tu familia, iglesia. Él está sanando, restaurando. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Gracias, Jesús. Decile a Él: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si estás con alguien, agarra su mano, abrazalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en Él me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmo 34. Gracias, Señor. Declaramos que aunque no podamos ver, Dios está trabajando, está obrando. Esto lo declaramos en fe. Aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está obrando. Él está. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Con toda tu fe. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, Estás obrando. Él está. Siempre estás obrando. Siempre estás. Y decimos, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Él es así, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres, Así es el Señor, es milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. con toda tu fe. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Así es Jehová. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, yo sé que esta palabra va a levantar al caído y va a recobrar fuerza al que está desanimado. Yo sé que esta palabra va a sanar al herido y al que está enfermo Dios lo va a restaurar. Porque si Dios puede sacarte de las profundidades de las aguas, aunque el océano se cierre sobre tu vida, si clamas al Señor, Él te va a librar de todos tus temores. El Señor te va a librar de todas las situaciones que te toquen vivir. Cuando clames a Dios, Él te responderá. Cuando busques al Señor, a Él lo encontrarás. Que Dios te bendiga grandemente. Amén y amén.